Escuchemos con atención y recibamos la palabra de Dios que hoy nos dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Entonces le fue dirigida la palabra del Señor. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Aleluya.
Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes de él a la otra orilla. Él despedía a la multitud y después subió a la montaña para orar a solas. Al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Hace 5 años visité esa por última vez, antes de ir como misionero a Bolivia, y ahora, estando de vuelta en Córdoba, recibí la invitación del Padre Ignacio y aquí estamos para compartir el camino y la fe, que es lo que nos une. Me gustaría comenzar con aquella imagen de María que volvía del templo, confiada en que Jesús también estaba junto a ellos. Jesús había cumplido 12 años y como ya era considerado adulto, no necesariamente tenía que venir de la mano de sus padres. Sin embargo, el tercer día de camino, María se dio cuenta de que Jesús no estaba con todos los vecinos y parientes de Nazaret que iban volviendo de Jerusalén. Y cuando vuelve corriendo al templo, más allá de que con 12 años Jesús era considerado adulto, lo reta: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos preocupados». «¿No sabías que yo debo ocuparme de las cosas de mi padre?», le dice Jesús, que ya se había dado cuenta de que José no era su verdadero padre, más allá del cariño con que lo estaba criando. Jesús ya empezaba a despuntar una conciencia de madurez, una conciencia de plena claridad de que su padre verdadero era Dios. Sin embargo, volvió a Nazaret con María y con José y vivió sujeto a ellos, según nos cuenta el Evangelio de Lucas. Cerca de los 30 años, Jesús se acerca, esta vez sí, ya con plena madurez y con plena conciencia de que era el Hijo de Dios, y recibe el bautismo en las aguas del río Jordán. Se escucha una voz de lo alto que dice: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta toda mi predilección». Esa voz que se escucha desde lo alto, desde el cielo, en realidad es la voz que resuena en la mente y en el corazón de Jesús. Él ya no tenía dudas, era el Hijo muy querido de Dios. Y por eso en esta oportunidad ya no vuelve a Nazaret a continuar el oficio de José en la carpintería, sino que se dedica a predicar. Porque hasta no hace mucho tiempo todos heredaban el oficio de la familia o del padre. Si tu padre era zapatero, vos eras zapatero. Si tu padre era pescador, vos eras pescador. Si tu padre era artesano, vos eras artesano. Y por eso Jesús no vuelve a Nazaret,
porque no tiene que seguir el oficio de José, tiene que seguir el oficio de Dios, su Padre, su verdadero Padre, y empieza a predicar, porque Dios Padre lo hace todo con el poder de la palabra. Con el poder de la palabra crea, y con el poder de la palabra sana, y con el poder de la palabra perdona. Y por eso con el poder de la palabra Jesús comienza a recorrer los caminos de Palestina, de Galilea, de distintas regiones. Y no solamente llama a los 12 apóstoles, sino que además lo empiezan a seguir multitudes, muchos hombres y mujeres que llegaban a él, buscando la fortaleza, la sanación y la paz. Esas que brotan del corazón de Dios y que Jesús sabía dispensar a todos. Y entonces empiezan a seguirlo muchos, pero al mismo tiempo que crecía la fama y la popularidad de Jesús, también empiezan las adversidades. Jesús empieza a incomodar a los poderosos, a los doctores de la ley, a los sumos sacerdotes. Algunos se sienten tan incómodos que empiezan a buscar de qué manera tenderle trampas a fin de tener algún motivo para acusarlo. Pero aún más, las oposiciones al ministerio público de Jesús son tan fuertes que en algún momento algunos empiezan a pensar cómo deshacerse de él, y algunos empiezan a orquestar de qué modo librarse definitivamente y matarlo. En ese momento del camino Jesús les anuncia a los suyos, sobre todo a los 12, que él iba a tener que padecer, que iba a tener que sufrir, que también iba a tener que enfrentar la muerte. Allí se produce una de las primeras crisis de los discípulos, que hasta ese momento iban como con tanto entusiasmo que no pensaban que nada iba a oscurecer el horizonte del camino que estaban recorriendo. La primera crisis es justamente esta, la de la perspectiva del sufrimiento, la perspectiva de la pasión, la perspectiva de la muerte, que no estaba en el horizonte inmediato de los discípulos, pero que Jesús muestra para que tengan claro lo que venía, lo que vendría. La primera crisis es esta. En ese momento algunos dicen, este lenguaje es muy duro, ¿quién va a poder resistirlo? Y algunos lo abandonan. Jesús les pregunta, ¿ustedes también me quieren dejar? Eso que todavía no habían empezado los problemas reales, simplemente eran las primeras oposiciones, eran las primeras adversidades. Pedro, como siempre, arrebatado, en nombre de todos, dice, no, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y siguen con él, pero empieza a ensombrecerse el camino, empieza a ensombrecerse la mirada de los discípulos. Por eso sucede lo que celebrábamos ayer. Jesús, ante esta primera crisis, ante estas primeras dudas de sus discípulos, los lleva a un monte elevado y allí se muestra radiante, su rostro resplandeciente como el sol, sus vestiduras también blancas, gloriosas. Y en esa visión, en lo alto del Tabor, aparecen Moisés y Elías. Sí, Moisés les había dado a los judíos los mandamientos, las tablas de la ley, y Elías había sido uno de los profetas más importantes y era estimado porque él había tenido el don, la gracia de no experimentar la muerte, sino ser arrebatado por Dios a la gloria del cielo. Sin embargo, estos que eran tan importantes para el pueblo de Israel estaban a los costados, a los lados de Jesús. En el medio estaba Jesús, como en un podio, donde en el medio está el campeón o el más importante. La presencia de Jesús, la palabra de Jesús, se presenta como más importante que la de Moisés y la de todos los patriarcas,
y más importante que la presencia y la palabra de Elías y de todos los profetas. De hecho, cuando los discípulos contemplan a Jesús junto a Moisés y a Elías, se quieren quedar allí porque están delante de una experiencia sagrada, frente a una experiencia luminosa, y caen con el rostro en tierra, porque allí Jesús les está revelando su vocación divina, su vocación sagrada, su vocación gloriosa. Por eso caen con el rostro en tierra para adorarlo. Pero Jesús se acerca a ellos y los toca para levantarlos. En primer lugar, los quiere librar de la idea o de la impresión de que están viviendo una ilusión. No, la presencia sagrada de Jesús es real. Por eso los toca. La presencia sagrada de Jesús es tan real que pueden tomar contacto con Él. Y además los levanta porque la misión tiene que continuar. Cuando los discípulos se levantan, Moisés y Elías desaparecen. La visión de ellos se apaga, porque en realidad frente a la imagen de Jesús ya no son relevantes las figuras ni las palabras de Moisés, ni de los patriarcas, ni de Elías, ni de los profetas. No porque no tengan validez, sino porque la presencia y la palabra de Jesús son lo verdaderamente relevante y lo verdaderamente definitivo en nombre de Dios. Jesús está como un signo potente, poderoso de la presencia y de la palabra de Dios entre ellos. Y por eso se desdibuja Moisés, por eso se desdibujan los profetas, y queda solo Jesús, solo Jesús. Entonces los discípulos saben que tienen que continuar el camino, porque Jesús no les permite hacer 3 carpas, sino que los hace bajar, y saben que van a tener que enfrentar a aquellos que Jesús les había advertido. Iban a tener que enfrentar adversidades, sufrimientos, iban a tener que padecer y iban a tener que enfrentar la muerte misma, pero con la perspectiva de la gloria. Sin embargo, las crisis se suceden una y otra vez, porque a medida que aparecen las oposiciones o las adversidades, los discípulos una y otra vez sucumben. Se vuelven tan fuertes las crisis de los discípulos que les cuesta, inclusive a los 12, perseverar. Y en algunos momentos les parece que van caminando sin rumbo y pierden de vista a Jesús, pierden de vista a quién están siguiendo. Nosotros hoy hemos escuchado este texto hermoso de la tempestad calmada por Jesús al final, pero una tempestad sufrida, vivida por ellos, que en el fondo están experimentando una crisis tal como cuando uno está en un barco a merced de la lluvia, de los vientos y del agua que se mece y que nos hace sentir que vamos a naufragar en cualquier momento. Esta imagen de un barco que sufre las inclemencias del tiempo, la lluvia, los vientos y el agua moviéndose, es una imagen hermosa y es una imagen preciosa de cómo nos sentimos cuando estamos en crisis, que no tenemos de dónde agarrarnos y que no sabemos a dónde vamos y que nos parece que nos vamos a hundir y que no llegamos a ver a Jesús, que no logramos percibir la presencia de Dios. Es exactamente esto lo que están viviendo los discípulos. Más allá de la imagen de la barca, la tempestad es interior. Las dudas están en la mente y en el corazón de los discípulos. Benedicto XVI, cuando renunció, dijo algo que refería a esta escena. En algunos momentos me parecía estar en esa barca junto a los discípulos y yo sentía que si estaba Jesús conmigo estaba dormido, porque de hecho eso
eso es lo que sentían los discípulos, que Jesús estaba ausente, o que si estaba con ellos estaba como dormido, sin sentir lo que ellos estaban sintiendo. Y a todos nos pasa, a todos nos ha pasado, a muchos les está pasando, que les cuesta, porque nos cuesta de verdad seguir adelante cuando todo está en crisis, o cuando todo se oscurece, o cuando todo se ensombrece, o cuando nos llenamos de dudas. Y es allí cuando Jesús se presenta delante de nosotros y sin embargo se nos vuelve difícil reconocerlo. Cuando estamos en crisis, cuando estamos sufriendo, cuando estamos enfrentando adversidades o dolores, o cuando estamos padeciendo, no resulta fácil reconocer la presencia de Dios. Por eso nosotros en este momento de nuestra vida personal, en este momento de nuestra vida eclesial, nosotros, más allá de las adversidades y más allá de las oposiciones, más allá de las crisis y más allá de las tempestades, queremos aguzar la mirada del corazón para reconocer a Jesús que siempre se está acercando, aun cuando muchas veces no lo vemos, porque Jesús siempre está y siempre está acercándose. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a percibir su presencia. A los discípulos les parecía que Jesús, que venía caminando sobre las aguas, era como un fantasma, porque de hecho nosotros percibimos hasta los signos de Dios como si fueran presencias malignas o presencias oscuras, porque nuestra percepción se distorsiona cuando estamos mal o cuando estamos en crisis. Volver a percibir la presencia sagrada de Dios entre nosotros es una de las tareas más urgentes que tenemos como cristianos y una de las tareas más urgentes que tenemos en la iglesia. Volver a marcar en un mundo que también está sufriendo tempestades y convulsiones, volver a marcar la presencia sagrada de Dios que se acerca a nosotros. No podemos calmar la tormenta si no logramos abrazarnos a Jesús, que llega para calmar los vientos, las tempestades y las aguas. Solo Él puede lograr que nos volvamos a sentir seguros y en paz. Y por eso se vuelve urgente volver a descubrirlo. Tenemos que redescubrirlo. Cuando nosotros rezamos, en realidad lo que estamos haciendo es verificar la presencia de Dios. Cada vez que uno reza, cuando nos levantamos o cuando estamos trabajando o al atardecer o cuando terminan nuestras tareas y buscamos con el corazón reencontrarnos con Dios, lo primero que hacemos es verificar que esté con nosotros y que se quede, como le pidieron los discípulos de Maús a Jesús, sin saber que era Él. Lo pedimos y por eso en estos días de novena es lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer de diferentes maneras. Lo vamos a hacer privadamente, con nuestra oración personal, con nuestra participación en las celebraciones, con nuestra decisión de reconciliarnos, de transformar aquello que nos impide vivir con paz y con serenidad. Pero también lo vamos a hacer comunitariamente. Entre todos vamos a pedirle al Señor que nos ayude a abrir los ojos para poder reconocer su presencia y poder mantenerlo cerca nuestro. Porque nosotros tenemos que mostrar cómo Jesús nos da la paz, cómo Jesús nos devuelve la fortaleza y la serenidad. Porque hay muchos que están viviendo tempestades interiormente y vienen a nosotros buscando la paz y buscando la serenidad y la alegría y la fortaleza, y tienen que encontrar eso que buscan junto a nosotros. Por eso nosotros hacemos un ejercicio personal y comunitario de volver a reconocer la presencia sagrada de Jesús, que nos trae la paz. Apenas Jesús
se acercó a ellos, la tempestad se calmó. Y cuando Jesús se acercó a la orilla, también ellos pudieron encontrar la orilla y volver a caminar seguros. Necesitamos volver a visualizar a Jesús. Vemos tantas cosas cada día, vemos muchas cosas que nos entretienen, que nos divierten, que nos mantienen entretenidos, pero muchas veces nuestro corazón no encuentra el centro y no encuentra la calma y no encuentra la paz. Por eso en este momento vamos a hacer este ejercicio personal y comunitario de volver a visualizar a Jesús. Y no lo vamos a pasar como pasamos tantas cosas que vemos diariamente, sino que queremos visualizarlo y tomar contacto con Él. Por eso celebramos la novena y por eso también seguimos rezando y perseverando en la comunidad, porque lo necesitamos. Solo a Él. Eso celebramos y eso queremos vivir. Vivir solamente en su presencia y depender espiritualmente y emocionalmente de su amor que se derrama abundantemente en nuestras vidas. Que así sea. Vamos a compartir ahora nuestras oraciones en común. Nos ponemos de pie y rezamos. A cada intención respondemos: Señor Jesús, bendícenos. Señor Jesús, bendícenos. Para que seamos una iglesia que al estar en presencia de Jesús sacramentado, tenga la necesidad de salir al encuentro del hermano necesitado, oremos. Señor Jesús, bendícenos. Por las personas que llevan una cruz muy pesada, que encuentren en el Señor la fuerza y la paz. Oremos. Señor Jesús, bendícenos. Por los hermanos que en nuestra patria sufren la pobreza, la falta de trabajo y por la soledad, oremos. Señor Jesús, bendícenos. Por el don del trabajo para quienes lo necesitan y dando gracias quienes tienen un empleo digno, oremos. Señor Jesús, bendícenos. Señor Jesús, te pedimos que nos bendigas con tu presencia, con tu paz y con la fortaleza que nace de tu corazón misericordioso. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento mientras preparamos las ofrendas de nuestro altar. Acercamos al altar los dones del pan y el vino, fruto de nuestro trabajo y de la generosidad de Dios. Tiene una queja contra ti.
hermanas y hermanos, para que esta ofrenda nuestra y de toda la Iglesia sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos al celebrar la gloriosa transfiguración de tu Hijo único, y por el resplandor de su luz purifícanos de todos nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante al nuestro de un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en Él mismo, su cabeza. Por eso, unidos a los ángeles en el cielo, cantamos en la tierra un himno a tu gloria, diciendo a una sola voz: